Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, se inició el estudio de los componentes del estado de salud de la población a través del componente demográfico y la dimensión estática del mismo. En el día de hoy, continuaremos el estudio de este componente a través de los elementos que integran su dimensión dinámica. Con el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de explicar la importancia de la dimensión dinámica del componente demográfico para el estudio del estado de salud de la población, realizar el cálculo de los indicadores relacionados con la fecundidad, las migraciones y la mortalidad e interpretar sus resultados en la situación de salud de la comunidad. En su dimensión dinámica, la demografía estudia la evolución de las poblaciones humanas en el transcurso del tiempo y los mecanismos por los que estas poblaciones modifican su estructura y distribución geográfica, como son la fecundidad, la natalidad, la mortalidad y los movimientos migratorios. Para el estudio del estado de salud de la población, se utilizan un grupo de indicadores que, como ustedes recordarán, son variables que pretenden medir cualitativa o cuantitativamente eventos de salud en la población, con el objetivo de respaldar y evaluar acciones sanitarias. Los indicadores demográficos dinámicos, por su parte, son necesarios para hacer más objetiva una situación determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones. Estos indicadores ofrecen de una manera ordenada y sistemática información sobre la evolución de una población determinada a través de su fecundidad, natalidad, mortalidad y su migración. Para el cálculo de los mismos se emplean las tasas como una de las medidas más ampliamente utilizadas en las ciencias de la salud. Se define como tasa el número de veces que ocurre un evento o hecho vital determinado dividido por el número de individuos de una población expuestos a la ocurrencia de ese evento o hecho vital en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada, multiplicado por 10 elevado a la k. Un evento o hecho vital es todo aquel que se relaciona con el comienzo, transcurso y fin de la vida del individuo y con los cambios de su estado civil que puedan ocurrirle durante su existencia, como por ejemplo, nacimientos, matrimonios, divorcios, adopciones, legitimaciones, reconocimientos y defunciones, entre otros. Ahora bien, ¿cómo se calcula una tasa? Se calcula mediante la fórmula que aparece en la imagen, donde T es la tasa, A es el número de veces que ocurre un evento o hecho vital en un periodo de tiempo y en una zona geográfica determinada. N es el número de individuos de una población expuestos a la ocurrencia de ese evento o hecho vital en un periodo de tiempo determinado y en esa zona geográfica. Por convenio, cuando este dato no está disponible, se emplea en el denominador el valor de la población estimada a mitad del periodo a estudiar, para lo que se tienen en cuenta los datos del último censo disponible y el comportamiento de los indicadores demográficos dinámicos. Ejemplo, por ejemplo, si la tasa que queremos calcular es para un año, tomaremos la población estimada para el 30 de junio de ese año, denominada población media total o base de estudio poblacional, que también se puede obtener
promediando si está disponible el dato, la población en el periodo que abarca el estudio, sea entonces de 6 meses o 12 meses. 10 a la K es un factor por el cual se multiplica para facilitar su interpretación, comunicación y comparación entre diferentes poblaciones. Este factor también se conoce como extensor, el que facilita eliminar los lugares a la derecha del punto. K es un número entero que puede ser 2, 3, 4, entre otros, y dependerá de la dimensión de la base de estudio poblacional, como por ejemplo, si tenemos una población mayor de 100.000 habitantes, K tomaría un valor de 4. Por ejemplo, si se calcula una tasa y el resultado de la misma es de 0,00056, si lo multiplicamos por 100.000, se obtiene 56 por 100.000 habitantes. Observen que resulta más fácil de interpretar y comparar. Según los datos que se incluyen en el numerador y o en el denominador, las tasas pueden ser generales y específicas. Las primeras también se le denominan globales o brutas. Las tasas generales o brutas son aquellas que en su denominador se encuentra la población total o media total expuesta al hecho vital. Por su parte, las tasas específicas se han creado ante la necesidad de generar una información particular cuyo numerador y denominador incluye subgrupos de la población y no a la población total. Un ejemplo de ellas son la tasa de mortalidad infantil, las tasas de mortalidad por causas y por grupos de edades, entre otras. La importancia de las tasas radica en que expresan el riesgo de ocurrencia de un determinado evento a la salud en una población determinada y en un periodo de tiempo dado. Pueden calcularse tanto para la población general como para una parte de ella. Se pueden calcular para todas las causas o solo para alguna de ellas. Facilitan el seguimiento de un determinado evento en la población. En relación a la utilidad de las mismas, se emplean en la planificación, ejecución y evaluación de los programas de salud a todos los niveles, local, regional e internacional. Sirven para evaluar cobertura y calidad de los servicios. Se emplean para medir riesgo. Se usan para evaluar tecnologías y acciones de salud y también en el análisis de la situación de salud a través de su contribución en la identificación de problemas de salud. Comenzaremos ahora el estudio de cada uno de los componentes de la dimensión dinámica del estado de salud de la población. La fecundidad es la capacidad reproductiva real que tienen hombres y mujeres en pareja de una población. O sea, corresponde a la capacidad efectiva de una pareja de producir un nacimiento. La medición de la fecundidad se realiza a través de una tasa que, como posteriormente veremos, se refiere a la cantidad de hijos que tiene una mujer durante su edad fértil. Es oportuno señalar que el término reproductivo no se refiere a todos los embarazos, sino solo a aquellos cuyo resultado es un nacido vivo. La fertilidad expresa la capacidad física de procreación que tiene la población femenina durante su edad fértil, es decir, el periodo de tiempo donde la mujer está propensa a quedar embarazada. Este periodo es variable para cada mujer, se inicia con la menarquia y finaliza con la menopausia, pero operativamente, para el cálculo de los indicadores relacionados con la fecundidad,
se usa el intervalo que media entre los 15 y los 49 años de edad. Otro elemento de la dimensión dinámica es la natalidad. Representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos como componente de cambio en la población, en un periodo de tiempo y en un espacio geográfico determinado. La misma es consecuencia de la fecundidad y otros factores como la distribución de la población por edades. Cuando se estudian los nacimientos de una población, se detectan diferencias por grupos sociales, nivel de ingreso, edad al casarse, disponibilidad y uso de anticonceptivos, nivel educacional, desarrollo económico, entre otros. La medición de la natalidad se realiza a través de la tasa bruta de natalidad, la que tiene en cuenta, como se observa en la imagen, el número total de nacidos vivos ocurridos en un periodo de tiempo entre la población total media y se expresa por 1000 habitantes. Esto nos permite conocer y comparar la tasa entre países o regiones de un mismo país. Por ejemplo, en el año 2006, la tasa de natalidad en Canadá fue de 10,1 por 1000 habitantes y la de México en ese mismo año de 19,6 por 1000 habitantes, lo que nos indica que en este último país la tasa de natalidad fue mayor, es decir, ocurrieron mayor número de nacimientos en México que en Canadá. Ahora pasaremos a estudiar la mortalidad, como otro de los elementos de la dimensión dinámica responsable del cambio poblacional. El término mortalidad se refiere al impacto de las defunciones que ocurren en una población en un periodo de tiempo determinado. Estas defunciones son diferentes según edad, sexo, nivel educacional, ingreso, entre otros. Por ejemplo, la proporción en que ocurren las muertes en una edad joven es diferente a la que se observa en una edad adulta. Asimismo, las proporciones de defunciones en cada sexo observadas en un año pueden ser distintas. La muerte significa la desaparición biológica de un sujeto, considerado a un nivel individual, mientras la mortalidad se refiere al fenómeno demográfico de las defunciones que acontecen a un nivel poblacional en un territorio y en un periodo de tiempo determinado. Para el profesional de la salud es importante diferenciar la mortalidad general de la mortalidad específica. La primera tiene en cuenta todas las defunciones ocurridas en la población y mide el riesgo absoluto de morir de los miembros de esa población para ese momento. Por su parte, la mortalidad específica mide el riesgo absoluto de morir por causas y grupos específicos, definidos según edad, sexo, ocupación, estrato social, entre otras, y o por causas específicas como son, por ejemplo, la de tuberculosis, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, accidentes y suicidio. Ahora pasaremos a detallar algunos aspectos que consideramos de interés en el estudio de la mortalidad. El primero de ellos es que la mortalidad general se expresa a través de la tasa bruta de mortalidad, la que, como se observa en la imagen, indica el número de defunciones generales que ocurren en un año por cada 1000 habitantes de la población total. Su numerador incluye la totalidad de las defunciones de ambos sexos, de todas las edades y por todas las causas registradas a lo largo de un periodo determinado, usualmente un año, en un área geográfica determinada. Su denominador es la población total. Recuerden que cuando esta última no está disponible,
se toma la población estimada a mitad de periodo. Por ejemplo, en una población se obtuvo una tasa bruta de mortalidad general de 7,4 por 1000 habitantes en el año 2006 y en el 2007 la tasa fue de 4,5 por 1000 habitantes. Esto significa que en el último año la tasa fue menor, por tanto hubo menos defunciones. La importancia y utilidad de la tasa general o bruta de mortalidad radica en que mide el nivel de la mortalidad en un área y periodo determinado. Permite seguir la evolución de la mortalidad de un país o región en periodos de tiempo relativamente cortos. Se puede calcular con facilidad y muchas veces es la única información disponible relacionada con la mortalidad. Permite conocer el riesgo absoluto de morir que tiene una población determinada. Por su parte, la tasa específica de mortalidad se refiere a las muertes producidas por alguna causa o por grupos de personas según su edad, sexo, ocupación, raza, entre otros. Se obtiene a partir de la fórmula que pueden apreciar en la imagen. Se calcula dividiendo el número de defunciones según causa en un año y área determinada por la población total y se expresa generalmente por 100.000 habitantes. Cuando la cantidad de defunciones que se producen por una causa determinada es pequeña, el resultado de esta división sería un número decimal difícil de interpretar. Por ejemplo, para una tasa de mortalidad específica por cáncer de pulmón, se obtuvo como resultado de esta división 0,0024. Si lo multiplicamos por 100.000, se obtiene 24 defunciones por 100.000 habitantes. Observen que resulta más fácil de interpretar y comparar. Un ejemplo de tasa específica de mortalidad es la que se calcula según un grupo de edad, cuya fórmula aparece en la imagen. Número de fallecidos en un grupo de edad dividido por el total de la población de ese grupo de edad en un periodo de tiempo determinado. Se expresa por su frecuencia, en este caso, por 1000 habitantes de ese grupo de edad y expresa el riesgo específico de morir por todas las causas en ese grupo de edad. Por ejemplo, en una población X, en el año 2003, se obtuvo que la tasa de mortalidad en el grupo de 65 años y más fue de 24,3 por cada 1000 habitantes de ese grupo. En el año 2004, la tasa fue de 21,2 en ese mismo grupo de edad de esa población. Esto nos ilustra que en el año 2004 fallecieron menos personas de ese grupo etario en esa población. Pasemos a estudiar la mortalidad infantil y sus componentes, que es un caso especial dentro de las tasas de mortalidad por edad. Es un indicador de suma importancia porque cuantifica el riesgo de muerte en un grupo de edad muy especial, el menor de un año, donde no solo son altos los niveles, sino que las causas varían dentro de ese periodo tan corto de la vida. Históricamente, se ha considerado como un indicador que mide de manera indirecta el desarrollo socioeconómico de un territorio. De ahí que el riesgo de muerte sea muy bajo en los países ricos y muy alto en los pobres. Es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un indicador básico de desarrollo social en un país. Sin embargo, en la actualidad, se considera que el indicador es realmente sensible a los cambios en las condiciones de vida cuando éstas son precarias, pero en territorios donde se ha logrado un cierto desarrollo y la tasa presenta valores bajos, por debajo de 20 defunciones por 1000 nacidos vivos, ya no es tan sensible a los cambios en las condiciones de vida. Actualmente se plantea
que la reducción rápida de altos niveles de mortalidad infantil refleja generalmente la eficacia y la cobertura de acciones específicas del sector salud, más que en una mejoría de las condiciones de vida de la población. La tasa de mortalidad infantil se obtiene mediante la siguiente fórmula: total de defunciones en menores de un año dividido por el total de nacidos vivos, y se expresa por 1000 nacidos vivos. Entre los países latinoamericanos, Cuba, Chile y Costa Rica presentan las tasas más bajas, mientras que entre los países con mayor mortalidad infantil en la región se encuentran Haití y Bolivia. Los componentes de la mortalidad infantil son la mortalidad neonatal y la mortalidad postneonatal. La mortalidad neonatal se calcula a partir de la división del total de fallecidos antes de los 28 días de nacidos por el total de nacidos vivos en un periodo de tiempo determinado y un área geográfica específica. Se expresa por 1000 nacidos vivos, como pueden apreciar en la imagen. A su vez, la mortalidad neonatal puede ser neonatal precoz o neonatal tardía, las que se describen a continuación. La mortalidad neonatal precoz comprende a los niños fallecidos de menos de 7 días de nacido. Se calcula dividiendo el total de fallecidos de esa edad por el total de nacidos vivos y se expresa por 1000 nacidos vivos. Esta tasa mide la frecuencia de muertes que ocurren en la primera semana de vida en un periodo determinado y para un área dada por cada 1000 nacidos vivos. En este periodo de la vida predominan las causas de muerte de tipo endógeno, que son difícilmente evitables, como las malformaciones congénitas, la hipoxia, membrana hialina, entre otras. Con el análisis de este componente, estamos evaluando la calidad de la atención obstétrica durante el embarazo y en el momento del parto, así como la calidad de la atención neonatológica. La mortalidad neonatal tardía incluye las defunciones ocurridas desde los 7 hasta los 27 días de vida. En este periodo se mezclan las causas de tipo endógeno con las causas de tipo exógeno, al ponerse ya en contacto el niño con el medio ambiente. La tasa de mortalidad neonatal tardía se calcula dividiendo el total de nacidos vivos desde 7 a 27 días entre el total de nacidos vivos y se expresa por 1000 nacidos vivos. Este indicador sirve para evaluar tanto la calidad de la atención obstétrica y neonatológica como la atención pediátrica. El tercer y último componente es el postneonatal, que incluye las defunciones de 28 días en adelante, pero sin llegar al año de vida. Se calcula dividiendo el total de fallecidos desde 28 días de nacido hasta 11 meses y 29 días por el total de nacidos vivos y se expresa por 1000 nacidos vivos, como se observa en la imagen. La suma de estas tres tasas es igual a la tasa de mortalidad infantil de esa región y período. En este componente, las causas que predominan son las de tipo exógeno, pues el niño, lábil por su edad, ya entra en contacto con las adversidades del medio. Es por eso que cuando en un país comienza a descender la tasa de mortalidad infantil, lo hace primero a expensas de este componente, porque incluye causas más fáciles de evitar. Con vacunación, cobertura de asistencia médica y mejorando la alimentación se logran grandes descensos. El análisis de este componente
permite evaluar la calidad de la atención pediátrica fundamentalmente. En relación a la mortalidad materna, es importante precisar que la muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, pero debido a las denominadas causas de muertes directas. Muerte materna directa se considera aquella relacionada o agravada por el embarazo o su atención, o como suelen también definirse, complicaciones del embarazo, parto o puerperio. Y muertes maternas indirectas, las que son debidas a causas accidentales o incidentales. Evalúa la calidad y cobertura de los servicios de salud, tanto la atención prenatal como la calidad de la atención al parto. En los países desarrollados, la tasa es inferior a 10 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países pobres llega a alcanzar valores de 100 y 150 por 100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna es el resultado de la división entre el número de defunciones maternas directas en un periodo de tiempo y área determinada por el número de nacidos vivos en ese mismo tiempo y área. Esta tasa mide el riesgo de morir de la madre durante el embarazo, el parto o puerperio. Otro componente de la mortalidad es la letalidad, indicador que mide la gravedad de las enfermedades y el pronóstico de las mismas. Por lo tanto, expresa del total de enfermos qué porcentaje se espera que fallezca. Como se observa en la imagen, la tasa de letalidad se calcula dividiendo el total de fallecidos a causa de una determinada enfermedad o daño a la salud por el total de casos que padecen dicha enfermedad. Se expresa por cada 100 enfermos de esa enfermedad. Por ejemplo, en una población, ante una epidemia de leptospirosis, se obtuvo una tasa de letalidad de 30%. Esto significa que se produjeron 30 defunciones por leptospirosis por cada 100 enfermos por esta causa, en el período de tiempo estudiado y en ese territorio. Los años de vida potencialmente perdidos por una causa o grupos de causas de muerte constituyen otro indicador a tener presente para medir la mortalidad. Se considera una estimación de los años de vida humana que se pierden por efecto de la mortalidad prematura, considerada como evento evitable en una población, como ocurre en el caso de los accidentes. Este indicador resulta de gran utilidad para el diseño de medidas de control para la mortalidad anticipada por causas evitables. Si desea profundizar en el cálculo de este indicador, puede revisar el libro de texto Fundamentos de Salud Pública que aparece en el CD de la asignatura. Por otro lado, la esperanza de vida al nacer como otro indicador de mortalidad representa los años que en promedio se espera que viva un conjunto de personas nacidas en un momento dado. Si las condiciones que determinan la mortalidad existentes en el momento de su nacimiento siguieran siendo las mismas a lo largo de su vida. La esperanza de vida se ve influenciada por factores como la calidad de la atención médica, la situación higiénico-sanitaria y las situaciones excepcionales que imponen emergencias ambientales. En la actualidad, suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta. Ejemplo, la esperanza de vida en Canadá
es de 80,5 años y en México 76, lo que indica que en Canadá la esperanza de vida es mayor. La migración es otro elemento del componente demográfico dinámico de la población, el que consiste en un cambio de residencia habitual entre dos demarcaciones geográficas administrativamente definidas. En este sentido, una migración implica siempre dos eventos concurrentes: una emigración o abandono de la residencia en una zona, a las que se les conoce como emigrantes, y una inmigración o inicio de la residencia en otra zona, conocidas como inmigrantes. Los recuentos migratorios dependen de la demarcación administrativa que usemos en un determinado estudio. Conviene distinguir entre migración interna y externa. La primera es aquella en que tanto el lugar de origen como el de destino se encuentran situados dentro del mismo estado o país. La segunda es la que ocurre a través de la frontera de un país, también conocida como migración exterior o internacional. La inmigración y la emigración son fenómenos demográficos importantes porque cambian las condiciones de vida de las familias y las poblaciones e imponen a la sociedad en general y a los sistemas de salud demandas en la atención de sus necesidades vitales y de salud. Entre las medidas para el estudio de la migración encontramos la tasa bruta de inmigración, que nos permite investigar la inmigración por sexo y grupos de edades, y se representa como el número de inmigrantes que llegan a un lugar de destino por 1000 habitantes de dicho lugar en un periodo de tiempo determinado, como se muestra en la imagen. La tasa bruta de emigración, como se muestra en la imagen, es el número de emigrantes que salen de una zona de origen por 1000 habitantes de dicha zona en un periodo de tiempo determinado. A modo de resumen, podemos decir que la utilidad de las variables estudiadas hasta el momento radica en su contribución para el estudio del estado de salud de las poblaciones y permite la identificación de las necesidades y problemas de salud, el diseño de estrategias de intervención, el diseño de planes y programas, el establecimiento de políticas estatales y de salud, y la implementación, control y evaluación de las acciones. A continuación le proponemos la siguiente tarea docente. En el documento Salud en las Américas, que se encuentra en el CIDIC de la asignatura, realice la lectura del artículo Resumen del análisis de situación y tendencias de salud de Bolivia y Canadá y confeccione un informe donde refleje, inciso A, los siguientes indicadores correspondientes a ambos países: tasa de mortalidad general, tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad neonatal precoz, tasa de mortalidad neonatal tardía, tasa de mortalidad postneonatal y tasa de mortalidad materna. Compare estos indicadores en ambos países. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que los indicadores demográficos dinámicos ofrecen de una manera ordenada y sistemática un conjunto de información sobre la evolución de la población, la mortalidad y la migración. El conocimiento de la dinámica demográfica es básico para la planificación y programación sanitaria, por cuanto permite realizar estimaciones y proyecciones de la población en el futuro, cuyos cambios previsibles de tamaño y de estructura
han de tenerse en cuenta para modificar y establecer prioridades entre las acciones de salud pública. En la actividad orientadora de hoy se estudió la fecundidad, natalidad, mortalidad y migraciones como elementos de la dimensión dinámica del componente demográfico de la población. En la próxima actividad orientadora se tratarán otros componentes del estado de salud de la población, como son crecimiento y desarrollo, morbilidad e invalidez.